Saludos, nosotros somos el grupo número 8, el encargado de explicarles lo que es el tejido óseo. Está encabezado por Catherine Portes, por Juliana López, Lisette Rodríguez y su servidor, Rubén Santana. Vamos a hablar del tejido óseo, nos vamos a basar en lo que son sus generalidades, el tipo de tejido óseo, las células, la formación, los aspectos fisiológicos, los biológicos y sus correlaciones clínicas. Entre sus generalidades podemos ver que el tejido óseo es un tejido conectivo que se especializa porque su matriz es rígida. Se dice que es rígida porque está calcificado. Es uno de los tejidos de sostén más diferenciados del cuerpo y uno de los más duros, siendo la dentina y el esmalte de los dientes quien lo supera en dureza. Está presente mayormente en los vertebrados superiores y se dice que es un tejido dinámico. Entre las características podemos encontrar que sus células son separadas, posee abundante sustancia intercelular, su matriz es rígida, como dije anteriormente, porque está calcificado, posee nervios, por lo que decimos que es aneural, y posee vasos sanguíneos y linfáticos, por lo que decimos que es vascular. Posee varias funciones, entre ellas podemos encontrar la de armazón y sostén, que es aquel que le da forma y, y resistencia al cuerpo. También podemos encontrar la de protección, ya que se encarga de proteger básicamente o principalmente los órganos vitales, como es el cráneo, que protege el cerebro y el cerebelo, la columna vertebral, que protege la médula espinal, y el tórax, que como sabemos protege los pulmones y el corazón. Otra función que podemos encontrar es la de apalancamiento muscular. También este se encarga de almacenar minerales, ya que el hueso almacena alrededor del 99% del calcio corporal, pero no solamente el calcio, también este almacena lo que es el fósforo, el magnesio, el bicarbonato, el sodio y el potasio. En ese también alberga lo que es la médula ósea. Ya que contiene médula ósea, podemos decir que cumple una función hematopoyética. Podemos decir que se encuentran dos tipos de médula, que es la médula roja y la médula amarilla. Decimos que la médula amarilla es aquella que lleva consigo grasas, es decir, que actúa como reservorio de lípidos. Si el hueso forma parte de una articulación móvil, podemos llamarlo articulación senovial. Entonces ahí decimos que hay cartílago hialino. El principal componente de la matriz ósea es el colágeno tipo 1. Según el tamaño, los huesos se van a clasificar en huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares. Los huesos irregulares son aquellos que no tienen que ver con ninguna forma que les mencioné anteriormente. Entrándonos en sus componentes principales, ya que sabemos que el tejido óseo es un tejido conectivo, ya sabemos que tiene dos componentes, que es la célula y la sustancia intercelular o matriz. Entre las células se compone por 5 células principales, las cuales son las osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos y las células de revestimiento, que se le van a explicar más detalladamente según vaya marchando la exposición. En la sustancia intracelular o matriz se aprecian dos partes fundamentales, que es una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte inorgánica se encuentra en un 65% del peso del hueso, y en ellas podemos encontrar fosfato de calcio, carbonato de calcio y fluoruro de magnesio. La otra parte es la sustancia orgánica, que se encuentra en un 35% del peso del hueso, que también se compone en dos partes, que es la sustancia, que es una parte forme y una parte amorfa. En la parte forme está representada por lo que son las fibras colágenas, y la parte amorfa está representada por las glucoproteínas y los glucosaminoglucanos. Las fibras de colágeno tipo 1 son aquellas que le dan fuerza y resistencia al hueso. Estas también son llamadas fibras osteocolágenas, ya que se encuentran en el hueso. Y esto hace que la sustancia intracelular o matriz se vea acidófila.
Entrando en lo que son los tipos de tejido óseo, podemos encontrar dos tipos, o se pueden apreciar dos tipos de tejido, el cual es el hueso maduro y el hueso inmaduro. El hueso inmaduro está compuesto en gran parte por unidades que se llaman ostionas o que también podemos derivar sistemas de Haber. Las ostionas consisten en laminillas concéntricas que están alrededor de un conducto central que se encuentran en la matriz ósea. Este conducto central también se denomina conducto ostional de Haber. Este contiene suministro vascular y nervioso que van a estar dadas por la ostiona. El hueso esponjoso maduro es similar a la estructura del hueso compacto maduro, excepto que este tejido se distribuye de forma organizada por cordones o espículas. Y el hueso inmaduro es aquel que se forma primero en el esqueleto de un feto. A esto se le puede denominar hueso inmaduro, como su nombre lo indica. Se difiere del hueso maduro y es que este hueso no exhibe ningún aspecto laminillar organizado, ya que es inmaduro, como le dije anteriormente, que su nombre lo dice. Este contiene relativamente mayor células que van a estar dadas por la unidad de volumen y las células que están en este poseen más sustancia fundamental, o sea, la sustancia fundamental es mayor que la sustancia fundamental en el hueso maduro. Adentrándonos un poco más en lo que es la célula, vamos a hablar sobre las células osteoprogenitoras, que como su nombre lo indica, son aquellas células que dan origen a otras células. Estas células se derivan del mesénquima, son células madres del hueso y se ubican sobre la superficie, sobre la superficie. Estas están esperando ser activadas por estímulos hormonales para finalmente ya poder convertirse en osteoblastos. Estas células se encuentran en la capa interna del periosto, en el endostrio y en los canales del hueso que contienen vasos sanguíneos. Hay que recalcar, que no se los mencioné, que la osteogénesis es el proceso de formación del hueso. Este proceso es fundamental para que se pueda desarrollar la función ósea normal. La otra célula que podemos encontrar son los osteoblastos, que son células jóvenes, es decir, que son células que son productivas. Estas van a producir lo que es la parte orgánica, que ya sabemos, como yo le dije anteriormente, que es un 35%. En ella se va a encontrar lo que son las fibras colágenas, los glucosaminoglucanos, las glucoproteínas, y de estas células son derivadas de las osteoprogenitoras. La otra célula son los osteocitos, que estas son células maduras que están rodeadas por la parte de la matriz ósea que secretó previamente los osteoblastos. Es decir, los osteoblastos secretaron la matriz ósea, maduraron y se quedaron dentro de la misma sustancia. Es decir, los osteocitos son las células osteoblastos, pero que ya no son productoras, o sea, que ya no son jóvenes, sino que maduraron. Catherine va a estar mencionando los otros tipos de células que faltan y hasta aquí mi exposición. Gracias. Mi nombre es Catherine Portes y les haré una breve explicación acerca de las células de revestimiento óseo, acerca de los osteoclastos y de la formación del hueso. Células de revestimiento óseo. Las células de revestimiento óseo se derivan de los osteoblastos. Estas células tapizan la superficie ósea que no se está remodelando. En esos sitios donde no se está produciendo remodelación ósea, está revertidos por células aplanadas, como podemos ver acá, células aplanadas que contienen poco citoplasma y escasos orgánulos. A eso denominamos células de revestimiento óseo. Aquí podemos apreciar esta fotomicrografía electrónica donde podemos ver la matriz ósea, la membrana citoplasmática. El citoplasma de la célula
de revestimiento óseo se encuentra, la podemos ubicar en la superficie de la trabécula del hueso maduro. Estas contienen poco RR, por sus siglas, retículo endoplasmático rugoso, y contiene también ribosomas libres. Aquí podemos apreciar la hendidura. Esta es una unión de dos células contiguas y esa unión se le llama unión de hendidura. Por acá podemos ver otra unión de hendidura que conecta dos células contiguas. Esta unión de hendidura tiene la función de hacer que las células se comuniquen con las evagenaciones de los osteocitos. Por acá podemos ver esta pequeña foto. Esto es una muestra de la trabécula del hueso similar, teñida en eosina y hematocilina. Las células de revestimiento externas se denominan periósteo y aquellas que están internas, estas células internas que estoy señalando, se denominan endosteo. Aquí podemos ver otra muestra. Los osteoclastos. ¿Qué son los osteoclastos? Un osteoclasto es una célula que se encuentra en nuestro cuerpo, que está ubicada en los huesos, una célula especializada. Los osteoclastos, como su nombre lo indica, osteo, que significa hueso, y clastos, del origen clastos, que significa fragmentado. En conjunto, hueso fragmentado, fragmentación de los huesos. Los osteoclastos son células multinucleadas grandes que aparecen en los sitios donde ocurre resorción ósea. Como consecuencia de la actividad de los osteoclastos, se forma una excavación denominada laguna de Gucci o también laguna de resorción, que lo podemos observar en el hueso, en la parte debajo del osteoclasto. A diferencia de lo que antes se creía, los osteoclastos no se relacionan con los osteoblastos. Los osteoclastos se derivan de las células de fusión progenitoras hematopoyéticas mononucleares. La función de los osteoclastos es básicamente destruir hueso, eliminar materia del hueso, materia ósea, células muertas. Entonces, la función de los osteoblastos es construir. Mientras los osteoclastos van destruyendo, entonces llegan los osteoblastos y construyen. En la primera etapa del hueso nace el cartílago hialino. Está formado por células denominadas condrocitos. Estas nacen de tamaño y algunos de ellos se desintegran al morir por el inadecuado aporte de nutrientes. Luego tenemos la segunda etapa. En esta segunda etapa crecen los vasos sanguíneos alrededor del cartílago y empieza la osificación del pericondrio en periósteo. En la tercera etapa, entonces, parte la irrigación que se adentra en el cartílago. Los osteoblastos ocupan el lugar de los condrocitos en desintegración y empieza la formación del hueso esponjoso. Luego, en la cuarta etapa, entonces entran en función los osteoclastos. Estos erosionan la parte central originando la cavidad medular. Los osteoblastos van creando hueso en sentido longitudinal y transversal. En la quinta etapa, entonces,
ya los osteoblastos migran a las epífisis para formar nuevos centros de osificación y se forma el hueso esponjoso en la epífisis. En la sexta etapa, entonces, se produce lo que es la división entre la epífisis y la diáfisis mediante el cartílago epifisiario. Y por último, en la séptima etapa, entonces, lo que ya en la séptima etapa tenemos el hueso formado, aunque el hueso sigue en cambio. Luego que está formado, no queda así toda la vida. Y la fase de cierre epifisiario, pues, se cierra. Gracias. Los osteoclastos y los osteoblastos y los osteocitos deben de estar en equilibrio. Estas tres células deben de estar en equilibrio porque de lo contrario aparecen patologías como lo que es la osteoporosis. Sucede una disminución ósea si los osteoclastos están consumiendo, eliminando materia ósea y los osteoblastos no están reponiendo esa materia ósea. Entonces lo que sucede es que habrá una disminución de densidad ósea. Y aumenta mucho el riesgo de fractura. Formación del hueso. Bueno, la osteoporosis tiene tres generalidades. La osteoporosis primaria tipo 1, que se da en mujeres menopáusicas. La osteoporosis tipo 2, osteoporosis primaria tipo 2, que sucede en individuos de edad avanzada. Y la osteoporosis secundaria, que esta aparece como consecuencia de consumo de algunos. El hueso lo podemos ver en siete etapas. Mi nombre es Lizelot Rodríguez y yo les estaré hablando sobre la reparación ósea y sobre algunas correlaciones clínicas. El hueso tiene la capacidad de repararse a sí mismo después de una lesión, ya sea por cualquiera de los procesos de curación ósea que tiene. El hueso forma hueso, al igual que antes cuando ya estaba curado. Sin embargo, otros tejidos, cuando tienen alguna fractura o alguna lesión, se curan a través de la formación de una cicatriz. Y luego de eso solo nos queda la huella. Existen dos tipos de curación ósea. Está la curación ósea primaria o directa, que esta se caracteriza por la curación de la fractura sin callo. Aunque se dice que cuando el hueso se somete a una fractura con placa de comprensión, siempre se forma una cantidad pequeña de callo que no es visible radiológicamente. Otra característica es que esto ocurre cuando el hueso que está fracturado se estabiliza con placas de comprensión para así fijar bien el hueso e ir restringiendo por completo el movimiento. El hueso sufre una remodelación interna, al igual que ocurre con el hueso maduro. Los conos que son formados por los osteoclastos cruzan la línea de fractura y generan conductos de resorción longitudinales que después se llenan con osteoblastos productores de hueso que residen en los conos de cierre. Este proceso también da lugar a la regeneración de una unión ósea y a la restauración de los sistemas de Hayward. Está también la curación indirecta, que esta se caracteriza por la formación de un callo óseo que se pega a los dos extremos del hueso fracturado. También esta fractura se produce en las fracturas que son tratadas con fijación ósea no rígida, es decir, que esta suele ocurrir en casos de que la fractura sea inmovilizada, a diferencia de la otra, pero que tenga un poco de movilidad.
como vemos en aparatos ortopédicos de fracturas, en aplicación de placas de metal sobre el espacio de fractura. También la más común es en la postura de un yeso. La fractura de hueso inicia una respuesta inflamatoria aguda que es necesaria para la curación del mismo. Luego sigue con la formación de un hematoma en la fractura y se observa necrosis ósea en los extremos de los fragmentos del hueso fracturado. Este proceso se refleja por la infiltración de los neutrófilos, seguidos por la migración de los macrófagos. Luego los fibroblastos y los capilares proliferan y crecen en el sitio de la lesión del hueso. Tanto los fibroblastos como las células del periódico participan durante esta fase de la curación. El hematoma, que en un principio tenía eritrocitos atrapados dentro de una red de fibrina, se sustituye por tejido de granulación. Luego este tejido se transforma en callo blando, que hace que la fractura tenga una estructura más rígida. Este callo se encargará de estabilizar y unir el hueso fracturado. Mientras este se forma, las células osteoprogenitoras del periódico se dividen y se diferencian en osteoblastos. Luego de esto se reemplaza el callo fibroso y cartilaginoso original por un callo duro. Cuando el hueso se une, la unión ósea del hueso fracturado, producida por los otros blastos, como le había dicho anteriormente, consiste en la formación de un hueso esponjoso. Este proceso de remodelación restaurará la forma original del hueso. Las personas pueden durar alrededor de 6 a 12 semanas en este proceso, dependiendo la gravedad de la fractura y de cuál hueso se haya fracturado. Ahora les hablaré sobre algunas correlaciones clínicas. Les mencionaré algunas de las enfermedades articulares más comunes. La primera es la anquilosis, que esta consiste en la fusión ósea en las articulaciones y la pérdida de movimiento. Esta suele verse en personas que practican deporte. Esta les afecta las articulaciones de las rodillas y del tobillo. También les afecta las articulaciones de la muñeca, o sea, de las manos. Mayormente este último podemos verlo en los músicos que usan instrumentos de cuerda. Estos son más vulnerables a este trastorno. Otra enfermedad es la artritis. Esta puede ser causada por muchos factores y puede producir dolor y discapacidad por la respuesta patológica del cartílago articular ante las lesiones. Y por último tenemos la osteoporosis, que esta significa hueso poroso. Es la enfermedad ósea más común y se caracteriza por la pérdida progresiva de la densidad ósea normal, acompañada por el deterioro de su microarquitectura. Hasta aquí ha sido mi exposición y espero que le haya dejado algo. Bye bye.